por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, inconscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre, siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado, nuestros ojos aún te miran caminando, casi casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti, nuestra barca hizo algo tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llevará. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo a nuestro. Gloria a Dios. Pues muy buenos días a todos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Mi esposita va a dar un saludo mientras veo un detallito aquí, por favor, y avísenos si son tan amables,
si la transmisión se está escuchando bien hasta sus hogares. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poder estar otra vez aquí con ustedes para poder disfrutar de la palabra de la servida. El alimento está puesto y pues solo depende de nosotros, ¿verdad? Ir y tomar y comer de ella, alimentarnos de ella. Y no solo para nosotros, también la mesa está puesta con el alimento para los niños en sus clases que están teniendo todos los días a las 8 de la noche, para los jóvenes, los adolescentes, también que son los días martes, jueves y sábado, para que también ellos vayan y coman de ese manjar que Dios ha preparado para cada uno de ellos. Y pues el domingo todos como iglesia, ¿verdad?, está recibiendo el alimento. Es importante que llevemos a nuestros hijos a recibir los devocionales. Ayer tuvimos una videollamada, ¿verdad?, con el grupo el equipo de trabajo de jóvenes y adolescentes, y una hermana me decía algo que también yo ya lo había pensado y lo habíamos visto, y varios coincidimos en ese sentir. Para muchos adolescentes, sobre todo, este tiempo que no están yendo a la iglesia, para muchos fue un descanso, porque nosotros vemos luego sus actitudes, sus caritas cuando están en clases con una apatía, que realmente van porque nosotros los estamos llevando, no porque ellos tengan hambre. Entonces quizá alguno de sus hijos dicen, qué bueno, ahorita no estamos yendo a la iglesia porque con mis papás es iglesia. Pues aunque ellos no quieran, ustedes siéntense con sus hijos adolescentes y díganle, ven, vamos a recibir la palabra de Dios, porque todavía están pequeños y en ellos no hay tanta esa hambre y ese deseo, en algunos, ¿verdad? No podemos generalizar, de recibir la palabra de Dios. Así que los invitamos para que no se pierdan los devocionales de adolescentes y jóvenes. Es una lucha contra su naturaleza. Todos nacemos con esa naturaleza caída, y cuando lo vemos en nuestros hijos, pues necesitamos los padres preocuparnos un poquito más y decir, bueno, pues vamos a animar a nuestros hijos, vamos a guiarles. Sí. ¿Verdad? Bueno, pues buenos días a todos, que el Señor les bendiga nuevamente esta preciosa mañana. Han estado los días muy calurosos, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque todavía tenemos el sol para disfrutarlo, la lluvia y todo lo que Dios nos ha regalado. Bueno, pues pedirles como siempre que nos dejen saber sus peticiones de oración, sus necesidades en este chat para poder orar por ellas nosotros en el transcurso del día. Pueden participar mientras nosotros estamos compartiendo el devocional de esta mañana, poniendo algún versículo bíblico, algún comentario, lo que Dios ponga en sus corazones. Bueno, no se olviden por favor de compartir este video, este devocional. Es muy importante compartir la salvación con otras personas. Es muy sencillo, en la flechita de abajo dice compartir y lo puede compartir desde su muro o también a sus amigos. Muy bien, vamos a estar obedeciendo las instrucciones que el gobierno de la Ciudad de México nos da en cuanto a esta cuarentena, esta sana distancia, para que también Dios nos guarde y Dios nos bendiga. Dios bendice la obediencia. Siempre tenemos un dicho aquí en casa con nuestros hijos: la obediencia trae bendición y la obediencia siempre trae problemas. Bueno, hoy es miércoles y hoy tenemos reunión de mujeres, ¿verdad? Sí, las esperamos a las 7 de la noche para que todas juntas nos podamos sentar a los pies del maestro y recibir la instrucción que él tiene para con nosotros. Las esperamos. Invita a tu hija, invita a tus amigas. Yo sé que no se pueden ahorita reunir en una sola casa, pero cada quien en su casa comparte el link y avísales que va a haber una reunión a las 7 de la noche. Tenemos una cita entre amigas. Amén. Muy bien, entonces esté pendiente hoy, 7 de la noche. Y terminando mi esposa su enseñanza, también vamos a continuar con la enseñanza para niños, que estamos muy contentos, muy felices porque los papás han respondido y se han acercado con sus hijos y han estado sentaditos escuchando la instrucción. El primer día nuestra hermana Frida fue de mucha bendición, el día de ayer nuestra hermana Erika también. Si por alguna razón se le pasó, no lo pudo ver, vaya al link ahí a la página de Iglesia Infantil Casa de Oración Voz de Dios en la Ciudad de México, y con eso es suficiente. Va a entrar, si ya lo buscó y no lo encuentra la página,
Bueno, desde esta página donde usted nos está viendo, en la parte de abajo, yo puse unas 2 o 3 publicaciones atrás, el link donde la envía directamente a esta página de los niños. Bueno, y pues como decía mi esposa hace un momento, los días domingos nos estamos reuniendo en vivo a las 10 de la mañana desde la congregación con nuestro tiempo de alabanza y adoración y el partimiento del pan, ¿verdad? De la palabra. Así que no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hemos tenido un poquito de problemas con nuestra transmisión, que se nos ha congelado la imagen y bueno, hemos hecho algunas cosas, hemos hecho algunos trámites también con Telmex, ya están realizados. Hemos estado haciendo pruebas y bueno, es que nuestra intención es que sea transmitido simultáneamente por Facebook y YouTube. Esperemos que este domingo no tengamos esos problemas y si no, también ya tenemos la solución en caso de que se nos trabe un poquito la señal. Vamos a tener que salirnos de esa aplicación nueva y transmitir como normalmente lo estamos haciendo en este momento para que todo salga mucho mejor. Muy bien, pues vamos a orar y vamos a iniciar con el devocional de esta mañana. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana porque nos has dado el honor y el privilegio nuevamente de amanecer, de ver la luz del sol, de estar en tu presencia, de disfrutar tu misericordia, de disfrutar tu bondad, tu gozo, tu paz, tu alegría, Señor, y todo eso lo debemos solamente a ti. Padre, te pedimos que bendigas en este día miércoles, Padre, que nos has prestado la vida, que los que salen a trabajar sean guardados, sean protegidos, sean bendecidos, los que nos quedamos en casa también de la misma manera, Señor. El gobierno dice que cada vez entramos a una fase más difícil, pero sabemos que los que confiamos en ti, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y tú nos guardas y nos proteges. Sí. Muchas gracias, querido Dios. Gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, bueno, pues el devocional del día de hoy es nuestro devocional número 13, gracias a Dios, y el tema lo he titulado de la siguiente manera: sé un sobreviviente. Sé un sobreviviente. Dile a tu esposa, dile a tus hijos ahí: sé un sobreviviente. Seamos sobrevivientes. Amén. Bueno, les voy a leer el Proverbio capítulo 24, versículo 10, pero les voy a leer la versión de la Biblia de las Américas, porque nos da más claridad sobre el tema que vamos a tocar en esta mañana. Proverbios capítulo 24, versículo 10, en la versión de las Américas. Y dice así la palabra del Señor: si eres débil en día de angustia, tu fuerza es limitada. Nuevamente, si eres débil en el día de la angustia, tu fuerza es limitada. Qué tremendo versículo, ¿verdad? El libro de los Proverbios es un libro considerado un libro sapiencial. ¿Qué significa que es un libro sapiencial? Significa que es un libro que contiene enseñanzas a través de experiencias vividas, en este caso por Salomón. Él es un hombre que, en base a lo que él vivió, a lo que él experimentó, sus momentos de gozo, sus momentos de tristeza, de frustración, de derrota, de pecaminosidad, etc., él fue escribiendo los proverbios, los que él escribió, por supuesto, y por eso se considera el libro de los Proverbios un libro sapiencial, donde están escritas las experiencias vividas de este hombre. Bueno, entonces el tema es sé un sobreviviente. La situación de crisis que tanto busca evitar nuestra cultura concupiscente. Cuando hablamos de nuestra cultura concupiscente, estamos hablando de la concupiscencia, de una humanidad que por naturaleza busca pecar. La concupiscencia es eso, es el deseo de pecar, es la búsqueda del pecado a como dé lugar. Estaba estudiando una porción del libro de Génesis y vemos cómo Dios destruyó la tierra con agua en la época de Noé, pero por causa de la concupiscencia de los hombres, la maldad era mucha, se había multiplicado en gran manera, así que el Señor decide terminar con esta tierra por medio de un diluvio y nos da una segunda oportunidad cuando permite que Noé y su familia entren en el arca junto con los animales y salen. Pero ustedes recordarán
que uno de sus hijos, cuando sale Noé del arca, me parece que es Can, sale y dice que él vio la desnudez de su padre, y entonces Noé maldice a su hijo y le dice: ahora serás siervo de tus hermanos. ¿Y sabe por qué incurre este hijo de Noé, Cam, parece ser en abusar de su padre sexualmente, según el original? Por la concupiscencia que había en su corazón. O sea, el Señor había exterminado la tierra por causa del pecado, pero la concupiscencia, el deseo de pecar, estaba en los hijos de Noé y en Noé mismo. De hecho, el apóstol Pablo, cuando él habla y se dirige a sí mismo y dice: miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago, él se está refiriendo a esa concupiscencia, a esos deseos de pecar que él tenía por naturaleza. No significa que pecaba, porque él venció su carne y decidió vivir una vida santa para Dios, irreprochable, pero eso significa la concupiscencia, y de eso estamos hablando, que la situación de crisis que tanto busca evitar nuestra cultura concupiscente, una cultura que siempre busca pecar, bueno, tiene un enorme valor para la persona que busca crecer en su vida espiritual. Es decir, que el vivir en medio de esta cultura pecaminosa nos permite evaluar el verdadero estado de nuestras reservas espirituales, ¿sí? Y cuando mencioné reservas, pues se me viene a la mente cuando vamos en el automóvil, ¿verdad? Y decimos: ¿cuánto traes de gasolina? Pues ya nada más traigo la reserva. Es decir, me alcanza para llegar pues no muy lejos, ¿no? Y de eso estamos hablando. Esta cultura llena de pecado pues tiene un lado bueno, que nos permite evaluar el verdadero estado de nuestras reservas espirituales. Los tiempos de crisis nos permiten siempre ver nuestro nivel espiritual. Lo voy a repetir: los tiempos de crisis nos permiten siempre ver nuestro nivel espiritual. Sí, cuando la enfermedad, cuando la enfermedad se hace presente en nuestros cuerpos, inmediatamente nos damos cuenta en qué nivel de espiritualidad estamos y cuánta es nuestra fe. Tal vez eres una mujer que no ha podido tener hijos, y esa prueba pues inmediatamente va a sacar a relucir tu nivel espiritual. Y nosotros, como pastores de la congregación, pues nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Ahorita voy a poner unos ejemplos. Pero cuando una persona tiene algún problema, alguna situación, inmediatamente nos damos cuenta, y ustedes mismos se dan cuenta de cuál es su nivel espiritual. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Sara, la esposa de Abraham? Bueno, ella estaba enojada con Abraham porque no le daba hijos, como si dependiera de Abraham dárselos. Por eso le decía: dame hijos, y bueno, llegó a la conclusión de decirle: dame hijos con la esclava, con Agar. Ella se salió del plan de Dios. El plan de Dios no era que Dios le daría la descendencia a Abraham por medio de Agar, la esclava, ni por medio de otra mujer, sino por medio de Sara, su esposa, la mujer que Dios le había dado. Sara incurre en una falta. ¿Por qué? Porque su estado espiritual no era el adecuado en ese momento. Y Abraham es lo mismo. Él escucha la voz de su mujer y él dice: bueno, pues voy a hacerle caso. Se mete con Agar, tiene a un hijo que se llama Ismael, que es el padre de los árabes hoy en día. Y bueno, ustedes ven la condición del mundo con los árabes. Dios le dijo a Agar, cuando al final de cuentas Sara le dice a Abraham: corre a esta mujer porque me hace la vida de cuadros. Abraham la despide con su hijo, y en el desierto, cuando están a punto de morir, Dios se le aparece a través de un ángel a Agar y le dice: mira, no vas a morir, pero una cosa te voy a decir: la descendencia de tu hijo Ismael serán todos contra él y él contra todos. Y de ahí es que surgen todos los problemas que hoy tenemos con el mundo árabe, con el mundo islam, ¿sí? Entonces, ¿todo por qué? Por salirse de la voluntad de Dios. Sara entonces demostró su nivel espiritual. Rebeca hizo lo mismo con Isaac, le exigía que le diera un hijo. Hasta comió mandrágoras, que se creía era una fruta, o era llamada la fruta del amor, para tener hijos. También en medio de la crisis mostró su nivel de espiritualidad. Cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive a predicar arrepentimiento, no quiso ir. Y después hasta se peleó con Dios porque un gusanito se comió la planta que le daba sombra. Y este es otro ejemplo de que en medio de la crisis Jonás mostró su nivel espiritual.
Y después de estos ejemplos, nos queda hacernos la pregunta a nosotros mismos, ¿y qué de nosotros? ¿Cómo somos cuando nos está yendo mal? ¿Cómo tratamos, por ejemplo, a nuestra esposa cuando estamos en medio de una crisis? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos cuando estamos en medio de una crisis? Y saben, la respuesta es que ahí vamos a mostrar nuestro verdadero nivel espiritual, nuestras reservas espirituales. Sí, así es, porque vemos en Sara, en Rebeca, que ellos pusieron sus ojos en las circunstancias, pusieron sus ojos en lo que tenían al frente de ellas. Ellos no pusieron sus ojos en Dios, no supieron esperar en Dios, fueron impacientes, les vino la duda de la promesa que Dios había dado a sus vidas, ¿verdad? Entonces, lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir, pero debemos de esperar el tiempo de Dios. Si eres una mujer, un joven, una señorita soltera y que ya estás en edad de casarte o sientes que ya se te está pasando el tren, como algunos dicen, confía en Dios. Dios tiene sus tiempos y los tiempos de Dios son perfectos. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora y todo es bello en el tiempo de Dios. No te adelantes al tiempo de Dios, esperen. Sí, porque estamos hablando de que nuestra reacción, nuestras actitudes van a demostrar el nivel espiritual que tenemos. ¿Sí? Entonces, por eso es que los jóvenes dicen, hablabas de la juventud y que se quieren adelantar porque demuestran su nivel espiritual en Dios. No esperan en Dios, no llevan en oración sus planes, sus proyectos. Mientras tú hablabas, yo me acordaba del ejemplo de este Job con su mujer. Cuando vino esa tremenda prueba de salud, que todos sus hijos murieron el mismo día, Dios le permitió a Satanás que tocara todas sus pertenencias, se acercó la mujer y evidenció el nivel espiritual que ella tenía, la reserva espiritual, que ni reserva tenía espiritual. Estaba en la carne. Estaba totalmente en la carne. ¿Qué le dijo ella a Job? Pues lo mejor que te vendría en estos momentos sería maldecir a Dios e irte a la tumba, porque ese Dios en el que tú has confiado, ¿dónde está? Y esa es la pregunta que mucha gente se hace. Si Dios existiera, si Dios fuera bueno, ¿por qué no está en medio de este problema? ¿Por qué no está en medio de esta situación? Y Job le responde, como cualquier mujer fatua has contestado, como una mujer que no tiene, como si no conocieras a Dios, ¿sí? Como si realmente no supieras quién es Dios. O sea, tú ni en reserva andas, ¿sí? A ti se te acabó todo. O sea, cuando tú tenías todo, cuando éramos la familia más importante de Uz, cuando nuestros hijos hacían fiesta todos los días y hacían grandes banquetes, cuando yo te compraba zapatos todos los días, cuando teníamos todas las comodidades, eras la mujer más espiritual, eras la mujer más feliz, la mujer más agradecida, alababas y adorabas a Dios. Pero veo que tu felicidad radicaba en lo que yo te daba, no radicaba en Dios mismo. Tu nivel espiritual está muy mal. Y están oyendo, ¿cuál es nuestro nivel espiritual hoy en día? Antes de la pandemia, y tenías trabajo, estabas saludable, salías con tus hijos al parque, quizá a la playa, y todo estaba muy bien. Eras un hombre agradecido, una mujer agradecida. Pero ahora que estamos en cuarentena, que quizá te corrieron del trabajo o te dijeron te vamos a salir a bajar el sueldo a la mitad, no sé, tienes algunos síntomas de enfermedad, ¿en qué nivel está tu reserva espiritual? Eso es muy importante, ¿sí? Ahora, y es que todos nos sentimos fuertes y espirituales cuando la vida nos trata bien, ¿no es cierto? En esos momentos nos volvemos especiales, proclamamos nuestra lealtad al Señor y afirmamos nuestro compromiso de servir a Dios y vivir conforme a su palabra. Bueno, a nosotros nos pasa esto de vez en cuando con nuestros hijos. Cuando los llevamos al cine, ellos están felices. Si los sacamos a andar en bicicleta, están contentos. Pero cuando les ponemos alguna disciplina, les cambia su temperamento. Yo creo que a ustedes les pasa lo mismo, y a lo mejor ahí le estás diciendo a tu hijo, ya ves, nos pasa lo mismo, ¿verdad? Cuando les ponemos alguna disciplina es donde vemos su verdadero nivel espiritual, ¿verdad? Esta es una realidad. ¿Qué opinas? Sí, el día de ayer, ¿te acuerdas que platicábamos de algunas hermanas que han estado sirviendo con nosotros de cerca? Y que en el momento cuando se les ha hecho ver las cosas, que algo está mal hecho, que queremos instruirlas o exhortarlas,
su reacción de alguna de ellas, que ayer recordábamos especialmente a dos, siempre era con un espíritu apacible, queriendo aprender. Hasta el día de hoy son así. ¿Y por qué vemos en ellas? Son mujeres espirituales, son mujeres que están llenas de la palabra de Dios, que cuando se les llama la atención, cuando se les exhorta, su espíritu apacible luego sale a la luz, porque son mujeres que están llenas de la palabra de Dios, a diferencia de otras que cuando se les llama la atención están llenas de orgullo y que a lo mejor no nos damos cuenta al momento, porque hablan muy bien, atienden muy bien, todo lo hacen con una sonrisa, pero en el momento que uno les disciplina o no son las cosas como ellas quieren, sale lo que hay en ellas: orgullo, amargura. Exactamente. No sale un espíritu manso, ¿verdad? Sino todo lo contrario, porque definitivamente no están firmes ni llenas de la palabra de Dios. Ahora, el tema se llama Sé un sobreviviente. ¿Y cómo vamos a sobrevivir en medio de la crisis, ¿no? Eso es precisamente lo que estamos tratando de comunicarles. Actitudes como esas, desesperadas, de enojo, arranques de la carne. ¿Cómo puedes ser un sobreviviente en medio de una crisis cuando eres parte de la crisis? O cuando tú estás, mejor dicho, colaborando para la crisis, ¿no? ¿Cómo podemos ser sobrevivientes en medio de un mundo que está atravesando dificultades y que atravesará muchas otras más dificultades, cuando nuestro temple, cuando nuestro nivel espiritual no es el adecuado? ¿Sí? Sé un sobreviviente. Noé fue un sobreviviente junto con sus hijos y su esposa y sus nueras en el arca. Dios les dio una oportunidad y Dios nos está dando una oportunidad. No porque los hijos de Noé hayan sido los mejores hijos ni las mejores nueras, ni siquiera Noé, aunque Noé era un hombre temeroso de Dios, ¿sí? Pero él fue un verdadero sobreviviente en tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque su nivel espiritual, porque su forma, el conocer de Dios, él evidenciaba la calidad de hombre que era. Y eso mismo pasa con nosotros, porque cuando los negocios van bien, estamos bien. Cuando la salud está estable, estamos contentos. Pero es cuestión de que el Señor nos mete en una prueba e inmediatamente, como decimos en México, sacamos el cobre. Es decir, demostramos nuestra verdadera estatura espiritual. Y esa es la realidad de muchos cristianos el día de hoy. Cuando la tormenta azota, la devoción y el compromiso se esfuman. Algo parecido le pasó a los discípulos cuando estaban siendo azotados en la barca por la tormenta. ¿Recuerdan? Iba Jesús ahí, Jesús estaba dormido, pero ¿cómo reaccionaron los discípulos cuando vieron que la tormenta los golpeaba y Jesús estaba tranquilamente dormido en la popa del barco, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaron estos hombres aparentemente espirituales? ¿Se acuerdan? Bueno, ellos regañaron a Jesús. Lo regañaron, le levantaron la voz, le dijeron: levántate, ¿qué no ves que nos hundimos? ¿Qué no te das cuenta que estamos en problemas? ¿Qué no te das cuenta que estamos en una crisis aquí en medio del océano? Nos azotan los vientos, las olas, la barca está a punto de hundirse y tú estás dormido como si nada. Bueno, es que hay que recalcar que Jesús tenía la paz de Dios en su corazón. No es que no le importara lo que estaba sucediendo, es que él sabía que su vida estaba controlada por Dios. Las circunstancias estaban controladas por Dios. Había un destino, había un propósito para Jesús y sus discípulos, y Jesús lo sabía. Y él vivió claramente lo del Salmo capítulo 3 de David: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y Jesús vivía confiado. Los discípulos no vivían confiados, lo regañaron en su carne. ¿Qué quiere decir? Lo que acabamos de decir, que su devoción se esfumó. Su fe se esfumó. Cuando ellos se sintieron amenazados, hermanos, su devoción desapareció. Le perdieron el respeto a Jesús. ¿Y cuánta gente hoy le pierde el respeto a Jesús en los tiempos de la crisis? ¿No? Porque, Señor, ¿qué no te das cuenta de lo que estamos viviendo? Señor, ¿qué no te das cuenta que ya perdí mi trabajo? ¿Y qué voy a comer? ¿Y qué le voy a dar a mis hijos? Y tú dices, Señor, en tu palabra que no has visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y yo estoy desamparado en este momento. Y ahí vemos el nivel espiritual de cada persona. Sí, qué triste. Yo creo que mejor deberíamos de responder, como dice el Salmo 46,
Y dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, Amén. nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén. No debemos de tener miedo, esperemos en Dios, confiemos en sus promesas. Amén. Y saquemos de lo que está lleno, pues nuestro depósito, ¿verdad? Pero Ujú. bueno, pues de un árbol malo o enfermo no puede salir un fruto bueno, ¿verdad? Así es. Y de un árbol bueno no puede salir un mal fruto. Entonces, en medio de estas situaciones, realmente vemos si vamos a ser unos sobrevivientes y qué tipo de sobrevivientes vamos a ser, ¿no? Sí, Claro. sobrevivientes que en todo tiempo glorificaron a Dios y dieron gracias a Dios en todo, o sobrevivientes que llegaron rasguñando, desgreñándose y peleándose y deshonrando a Dios con sus palabras y con sus hechos. Sé un sobreviviente. Esta semana me escribía una persona y me decía, pastor, ayúdeme, tengo muchos problemas con mi esposa, con mis hijos, parece que se está desintegrando mi hogar, estamos a punto del divorcio. Bueno, pero yo no me di cuenta de ese mensaje que me había llegado, entre muchísimos que llegan y bueno, a veces se quedan ahí enterrados, y pasó todo un día y al otro día me doy cuenta en el teléfono que tenía ese mensaje desesperado. Y bueno, pues hoy podemos decirles, sean sobrevivientes a su situación. O sea, ustedes saben qué hacer, ustedes saben que tienen que buscar a Dios. La solución y el rescate no la tenemos nosotros, estamos para servirles, para orientarles, para ayudarles, pero ¿saben una cosa? Ustedes saben cómo empezar. Ustedes tomen la iniciativa, empiecen buscando a Dios en oración, empiecen pidiéndole a perdón a Dios por esas faltas que han cometido contra Dios y contra su esposa, contra sus hijos. Comiencen pidiéndole perdón a su esposa si le fallaste o esposa le fallaste a tu esposo. Comiencen por ahí y el Señor les va a comenzar a dar luz para poder encontrar la solución a sus problemas. Sean ustedes sobrevivientes de la situación que están viviendo, si es en tu hogar, si es en tu trabajo, donde sea. Sé un sobreviviente, lucha por tu vida. No te dejes anegar, no te dejes hundir por las olas de la depresión, de la desesperación, del temor, del miedo. Lucha, haz algo. Es como si tú estás en el mar y estás en medio de la tormenta y una ola revienta la barca donde tú vas y no te queda otra más que ir disparado al mar. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar morir? ¿Te vas a dejar hundir? ¿Te vas a dejar ahogar? Sé un sobreviviente. Lo que vas a hacer es buscar un pedazo de tabla y abrazarte y esperar a que alguien venga y te rescate. Eso es lo que cualquier persona en su cabal juicio haría, ¿sí? Sé un sobreviviente. Agárrate de Cristo, agárrate de la palabra, agárrate de la oración y espera que el Espíritu Santo venga a tu ayuda. Él te va a ayudar, ¿sí? ¿Querías decir algo de eso? Bueno, pues continuamos. ¿Sí? Ante esas situaciones los cristianos estamos acostumbrados a decir, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Pero escuche bien, nuestra devoción nunca debe estar condicionada. Debemos tener una devoción genuina. Nuestra devoción nunca debe estar condicionada, nuestra fidelidad debe ser genuina. ¿Se imaginan ustedes a Abraham, el que posteriormente fue llamado el padre de la fe, pero al principio en su llamado diciéndole a Dios, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué me sacaste de mi país y me llevas a un lugar que ni siquiera me has dicho dónde es? ¿O se imaginan a Noé diciéndole a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué siendo yo un anciano de 600 años de edad y habiendo jóvenes más fuertes que yo, me pones a mí a construir un barco? ¿O te imaginas al apóstol Pablo diciéndole a Dios, ¿por qué a mí? A mí que me llevaste al cielo, a mí que escribí más del 50% del Nuevo Testamento, ¿por qué a mí me mandaste esta enfermedad a mis ojos que ya te he pedido 3 veces que me la quites y me has dicho, no te la voy a quitar, Pablo, bástate mi gracia? ¿O se imaginan ustedes a nuestro Señor Jesucristo diciéndole al Padre, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que sufrir yo? ¿Por qué tengo que ir a la cruz por estos pecadores? ¿Se pueden imaginar? De ninguna manera, aunque es cierto que la prueba a Abraham, a Noé, a Pablo y a Jesús les dolió, pero la devoción de estos hombres nunca estuvo condicionada.
La devoción de estos hombres fue 100% genuina, 100% del corazón. ¿Sí? Ahora, escuchen bien, si tú estás interesado en ver una transformación en tu vida, la condición indispensable para dicha transformación es tomar conciencia de las áreas que necesitan ser tratadas por el Señor. Voy a repetir esta lectura. Si tú estás interesado en ver una transformación en tu vida, la condición indispensable para dicha transformación es tomar conciencia de las áreas que necesitan ser tratadas por el Señor. Y entonces yo te pregunto, ¿qué áreas reconoces que necesitan ser tratadas por Dios? Porque esto se trata de reconocer y no de decirle, Señor, ¿por qué a mí? Esa pregunta de ¿por qué a mí? Es como decir, no entiendo por qué me está pasando eso. Es como decir, pues yo no me he ganado esto, yo creo que no soy tan malo, yo soy bueno, ¿por qué a mí? ¿Sí? Entonces, ¿qué áreas necesitas y reconoces que necesitan ser tratadas por Dios? ¿Qué áreas? ¿No sabes qué áreas? Bueno, yo te voy a decir algunas. ¿Tu carácter? ¿Eres un hombre iracundo o eres una mujer iracunda? ¿Sí? ¿O eres un hijo de familia iracundo en tu carácter? ¿Cómo eres en tu carácter? Creo que esa área necesita ser tratada por Dios en esta mañana, en este día. Quizá el amor hacia tu esposa o el amor hacia tu esposo es un área que necesita ser tratada por Dios. Tu responsabilidad como esposo, tu responsabilidad como esposa, tu espiritualidad también necesita quizás ser tratada por Dios, tu servicio a Dios. Somos tan, a veces, no sé ni cómo decirlo, ¿verdad? Tan ingenuos a nosotros mismos, que no somos realmente ingenuos, y decimos, ay Señor, yo no entiendo por qué me está yendo así en la vida, si yo te busco, yo canto, yo doy mi ofrenda, doy mi diezmo. Señor, no entiendo por qué me está yendo a mí, así a mí en la vida, si yo voy a la iglesia, si yo me congrego. Somos tan ingenuos equivocadamente, pero dentro de tu corazón tú sabes qué áreas necesitas entregarle a Dios y necesitan ser cambiadas y transformadas para que seas verdaderamente un sobreviviente. Sí, en estos días que estamos tanto tiempo en casa, ¿verdad? Y que a lo mejor no estábamos acostumbrados a pasar tanto tiempo en familia. ¿Saben cuáles son la mayoría de consejería que ahorita nos están pidiendo? Consejería familiar y matrimonial. Que las familias se están dando cuenta y el Señor está sacando en medio de esta situación, en medio de este problema que estamos viviendo a nivel mundial, que el hombre y la mujer, como matrimonio, no se conocen, son extraños, no saben compartir entre ellos. Los hijos con un desorden total en su vida, que no quieren compartir con los padres, que están ansiosos por estar con los amigos, por salir de casa. Bueno, están viviendo algunas familias unas situaciones tan tristes. ¿Saben por qué? Porque en medio de esta circunstancia, en medio de estas situaciones más bien, está saliendo todas esas áreas que estaban mal en sus vidas. Y es tiempo de decirle al Señor, Señor, ayúdanos, y estamos dispuestos a que trates con esas áreas en nuestra vida. Hay tanta falta de perdón en los matrimonios, hay tanta amargura en las mujeres, amargura en los hijos, aún amargura en los hombres, que en estos momentos están pasándola realmente mal. Sí. Mal. Y como el tema de hoy, deben de sobrevivir, y la única manera de sobrevivir es decirle al Señor, estamos dispuestos a que trates con estas áreas en nuestras vidas. No lo vamos a hacer nosotros. Ayúdanos, Señor, y vamos a ser quizá quebrantados y nos va a doler, pero estamos dispuestos y queremos pasar la prueba y la queremos pasar bien. Ese es muy bueno, todo lo que acabas de decir es muy buena aportación, pero tú acabas de mencionar lo que es fundamental de esto. Ayúdanos, Señor, dices. Porque tú no puedes... Miren, si Dios no le dice a Noé que fabrique o que construya esa arca, ese barco, ¿cómo él hubiese podido sobrevivir en la inundación? No podía. Es que sabemos que esa arca representa la salvación, que es Jesucristo. Y lo acabas de decir, Señor, ayúdame. ¿Sí? Los discípulos, Pedro, cuando intentó caminar sobre el mar y a causa de su incredulidad comenzó a hundirse,
Él no volteó a ver a los discípulos y dijo, échenme la llanta salvavidas. Él volteó a Jesús y dijo, sálvame que perezco. Pero antes de ver a Jesús, bueno, vio las circunstancias y por eso se hundió. Pero reconoce que su salvación estaba en Jesús, ¿verdad? Y el Señor Jesús, bueno, lo exhorta y le dice, hombre de poca fe. Entonces, acabas de decir lo fundamental de esta enseñanza. Para ser sobrevivientes necesitamos tomarnos de la mano de Jesús y pedirle la ayuda a Jesús. Y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, ¿verdad? Así es. Ahora, la realidad es que mientras no vivamos situaciones que ponen a prueba nuestra vida, probablemente nos hagamos una idea equivocada de nuestra verdadera condición espiritual. Escucha esto, la crisis le pone fin al engaño de nuestras percepciones personales. La crisis le pone fin al engaño de nuestras percepciones. Es decir, que en la crisis tenemos la oportunidad de vernos tal cual somos. En medio de la crisis podemos ver tal cual somos, podemos ver nuestras imperfecciones, nos damos cuenta de nuestra poca madurez, nos damos cuenta de nuestra falta de santidad y cualquier deficiencia que tengamos va a quedar admirablemente revelada cuando hay crisis. Y vas a decir, wow, yo no sabía que mi nivel espiritual estaba tan bajo. Yo no creí que fuera un chaparrito espiritual. Yo nunca me imaginé que en medio de un pleito, por ejemplo, que es muy triste, muy triste, hablaba con un matrimonio hace poco tiempo, y más bien nos escribió esta persona. Estoy tratando de recordar más o menos el mensaje, y esta persona decía, pastor, mi esposo me golpeó. En un momento de disgusto que tuvimos, nos levantamos la voz, pues sí nos ofendimos, pero mi esposo primero me decía, sujétate, hónrame, obedéceme, respétame, yo soy la cabeza de tu hogar y yo voy a dar cuenta de ti y yo soy el responsable del hogar, yo soy el Adán de tu casa. Y cuando se empezó a subir de tono nuestra discusión, concluyó golpeándome. Y me acordé de esta situación porque estoy diciendo que en medio de las crisis nos vamos a dar cuenta realmente cuál es nuestro nivel espiritual y que eso va a revelar realmente cuál es nuestra condición espiritual. Después hablé con este hermano y me dijo, pastor, me siento muy triste, me siento muy redarguido. Es cierto, me di cuenta que no soy el cristiano que yo creí que era. Qué increíble, pero es la verdad. Por eso es que también hay que dar gracias a Dios por las crisis, ¿no? Ahora, para entender este principio, pensemos un momento en el apóstol Pedro. En la última cena, afectado profundamente por las emociones del momento, con una impresionante confianza en sí mismo, le dijo a Jesús, mi vida daría por ti, Señor. ¡Wow! Pedro, sin duda, no dudaba de ninguna forma de su devoción, él no dudaba de su fe, él no dudó nunca de su compromiso aparentemente, ¿verdad? Sin embargo, cuando llegó la prueba, un gallo le venció. El Señor Jesús le dijo, mira Pedro, no hables de más, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Porque antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Señor, jamás iré contigo hasta la muerte, daría mi vida por ti. Y lo venció un gallo. Se dio cuenta de su condición espiritual. Ni siquiera pudo abrir su boca para no negar a su Señor. Pero ¿saben una cosa? El Pedro derrotado había aprendido una valiosísima lección. No más podía confiar en sus fuerzas ni en su propia evaluación de su pasión espiritual. Como hijos de Dios que somos, esta verdad nos deja 2 lecciones muy importantes. En primer lugar, debemos ser cuidadosos en lo que proclamamos cuando estamos en tiempos de abundancia y en tiempos de bendición. ¿Saben por qué? Porque es fácil sentirse invencible cuando todo está a nuestro favor, ¿verdad? Es fácil sentirse invencible cuando todo está a nuestro favor. Hace unos días estábamos aquí y aquí enfrente de la casa, su casa, hay un parque. Entonces salí con mis hijos y siempre tomamos un tiempo para jugar fútbol. Y mi hijo Pablito de 8 años, él dice, yo soy buen barredor.
¿verdad? Y mi papá dice que él es un niñito muy fuerte, que es como un mediocampista, que sube y baja, corre de arriba para abajo y no se cansa. Y Dani tiene otra cualidad, tiene la cualidad de que le gusta ser driblador, le gusta hacer jugadas, le gusta pues pasársela por abajo de los pies a Pablito y a él le gusta hacer todo eso, ¿no? Y disfrutamos mucho ese tiempo. Y yo siempre le digo, wow, Dani, qué bien juegas, wow, Pablito, estás muy fuerte, muy buena jugada, y son excepcionales, son los mejores. Entonces ellos andan muy creídos con todo eso. Pero resulta que hace unos días salimos y un niñito andaba por ahí y se juntó a jugar fútbol y le dice, ¿nos podemos echar un partido? Sí. Y pues Dani, creyendo que es un excelente driblador, ¿verdad? Y Pablito, un buen mediocampista fuerte que corre de arriba para abajo, incansable. Bueno, pues aquel niñito les ha puesto un baile a mis hijos, a los dos. Les hacía buenas jugadas, les pasaba el balón por abajo, gol tras gol. Entonces, al final del juego, pues mis hijos platican, le dicen ellos, le dice el niño, es que yo entreno fútbol y yo voy al Club América y ahí me están entrenando. Bueno, y esto se me vino a la mente porque a veces creemos que somos invencibles, ¿verdad? Y que somos los mejores. Los más espirituales. Los más espirituales, los más amorosos, los más comprensivos, los más humanos, ¿sí? Humildes. Y cuando viene el momento de la prueba, la prueba nos da un baile, ¿verdad? Que terminamos avergonzados. Sí, debemos definitivamente no lo vamos a lograr nosotros no vamos a poder sobrevivir en medio de la prueba. Necesitamos tomarnos de la mano de Dios. No podemos solucionar las cosas conforme a nuestro corazón o a nuestro razonamiento, porque esto nos puede llevar a llenarnos de miedo, a tomar malas decisiones, a amargarnos, a realmente hacer todo lo contrario a lo que hemos sido enseñados a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, entonces pues no sentirnos invencibles. Miren, somos tan vulnerables. Sí, y saben, yo creo que el día de hoy va a ser de mucha bendición la enseñanza que vas a dar a las mujeres, porque hay mujeres, hablando de que no nos sintamos invencibles, pero les voy a decir también, hay mujeres que se sienten las mártires, ¿verdad? Y dicen, ay, es que yo soy el sexo débil, es que mi esposo se aprovecha de mí pues porque es hombre, es un machista, no me comprende, no me entiende, y tal vez no te sientes invencible, pero te sientes la mártir, y te haces la mártir, y sientes que a ti nadie te comprende, pero ¿sabes? No te has analizado a ti mismo. ¿Te has visto en el espejo de la palabra? ¿Te has reflejado realmente y te has dado cuenta? ¿Te has autoevaluado? Y tú hoy puedes decir en tu corazón, sí, pastor, yo soy esa mujer virtuosa que dice Proverbios 31, porque dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y sabes, por eso hay tantos problemas en los hogares a veces, porque los maridos están buscando virtudes en sus esposas que no tienen, y no tienen porque no quieren, porque no las buscan, porque no trabajan, porque no se preparan, porque no son espirituales, porque no buscan al Señor, porque no se esfuerzan por descubrir en la Biblia cuál es su rol, cuál es su función, cómo debe ser una esposa hacia el esposo, cómo debe ser como madre, cómo debe ser como nuera, cómo debe ser como ciudadana, cómo debe ser como hija de Dios. Entonces hay mujeres que no se sienten invencibles, pero sí se sienten pues mártires, y cuando empezamos a platicar con ellas y les decimos, a ver, ¿y cómo eres tú con tu esposo? ¿Tú sí cumples con tus funciones? ¿Tú sí cumples con tus responsabilidades? ¿Tú eres una buena mujer? ¿Tú amas a tu esposo? ¿Lo honras? ¿Lo respetas? ¿Lo atiendes bien? ¿Oras por él? ¿Le hablas con la palabra? Cuando él te levanta la voz, ¿tú eres virtuosa? ¿Realmente tu esposo encuentra en ti las virtudes espirituales, las virtudes bíblicas, como para no andar buscando? Y no digo en otras mujeres, sino simplemente cuando nuestra esposa es portadora de las virtudes de Dios. Bueno, yo no le voy a andar buscando, oye, ¿por qué no eres mejor así? Oye, ¿por qué no mejoras en esta parte? ¿Por qué no deberías de ser de esta forma? O deberías de ser como aquella mujer o como la esposa de fulano de tal.
yo no tengo por qué andar buscándote virtudes a ti, cuando esas virtudes tú me las estás evidenciando, tú me las estás mostrando, tú me las estás demostrando. Entonces, ella está reflejando ser una sobreviviente en medio del matrimonio y yo también ser un sobreviviente en medio del matrimonio, entendiendo también mis funciones y mis responsabilidades. Entonces, mujeres no se sientan las mártires, hombres tampoco se sientan los mártires, ¿verdad? Tengamos y reflejemos las virtudes. Y en medio de la crisis, entonces es un buen momento para evaluar nuestro estado espiritual. Sí, pero una de las características de la mujer virtuosa, que yo creo que es lo más importante y lo fundamental, y volvemos a llegar al mismo punto, es que la mujer virtuosa de la que nos habla Proverbios es una mujer que vive apegada a Dios, es una mujer espiritual, es una mujer que todo lo que hace, todo lo que hace, no lo hace en sus fuerzas, no lo hace por sus medios, sino lo hace porque toda la fuerza que viene de ella es a través de Dios. Él es la fuente. Es una mujer que se para de mañana, muy temprano, y busca tener comunión con Dios. Entonces es una mujer espiritual, es una mujer que está llena del Espíritu Santo, y eso es lo que hace que uno pueda ser esa mujer virtuosa, que no lo vamos a alcanzar al 100% aquí, ¿verdad? Mientras estemos en esta tierra, pero Dios nos dejó ahí un modelo. Dice mi hijo Danielito, cuando lo puse a leer, le dije, mira Dani, tú estás creciendo y te voy a decir cuál es el parámetro para cuando tú busques una novia, tu esposa, y lo empecé y lo puse a leer en la mujer virtuosa, y terminó y me dice, ay mamá, ¿y existe esa mujer? ¿De verdad existe la mujer virtuosa? Dije, bueno, hijo, a lo mejor no al 100%, pero una mujer que teme a Dios, esa será alabada. Entonces, el meollo, el secreto está temer a Dios, buscar a Dios y llevar una vida de dependencia a Dios, y seremos sobrevivientes. Sí, muy buen punto. ¿Qué dice la Escritura? Que Él nos llamó del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Para qué? Para anunciar que las virtudes de aquel que nos llamó. Sí, de las tinieblas a la luz. Sí, adelante. Sí, no, ya está. Dice la mujer virtuosa, su esposo es conocido. ¿No? Entonces, aún nuestra conducta habla mucho de nuestro esposo. Entonces, porque si somos mujeres virtuosas, nos vamos a dejar lavar con la palabra de Dios a través de la vida de nuestro esposo. Nos vamos a dejar aconsejar, formar, ellos nos van a exhortar y nosotros lo vamos a recibir de una buena manera. Sí, bueno, pues gloria a Dios, el Señor hablándonos tremendamente, ¿verdad? Aquí veo muchos comentarios que el Señor les está hablando, y gracias a Dios, porque de eso se trata, que se cumpla el propósito. Entonces, es fácil sentirnos invencibles cuando todo está a nuestro favor. Que no nos pase lo de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Apocalipsis 3, versículo 17, versículo 18, dice, el Señor Jesús le dice a esta iglesia, porque dices, o sea, tú dices, tú crees, tú piensas, tú estás seguro de ti, dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo de necesidad. ¿De nada? Bueno, y dice el Señor, y no sabes, subraya esa frase, no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Wow, hermanos, estos cristianos se sentían invencibles porque materialmente tenían todo lo que querían. Tenían buenas casas, tenían buenos autos, tenían buenas vacaciones, tenían todo lo que querían. Pero, ¿sabes qué es lo trágico de este texto? Si tú te das cuenta, yo te dije, subrayen, la tragedia que leemos en esta iglesia de la Odisea es que dice Jesús, les dijo Jesús, no saben. Esa es la tragedia, que no sabían. ¿Qué es o qué era lo que no sabían? Oigan, ellos no sabían que eran dignos de lástima.
Ellos no sabían que eran dignos de lástima, porque eran los más pobres, pobres, pobres y ciegos espiritualmente, y ellos no lo sabían, no se daban cuenta. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por eso es importante, pues, reconocer nuestra condición espiritual y ante esa realidad luchar por ser un sobreviviente, ¿sí? Y la segunda verdad que nos deja esta lección es que debemos apreciar más el valor de las situaciones de crisis en nuestra vida. La realidad es que nadie disfruta la crisis, pero qué buen fruto pueden dejar en nuestra vida cuando no intentamos escondernos de ellas. Lo voy a repetir, la realidad es que nadie disfruta las crisis, pero qué buen fruto pueden dejar en nuestras vidas cuando no intentamos escondernos de ellas. ¿Qué hemos aprendido en esta gran lección de esta mañana? Que las crisis nos ayudan y nos revelan nuestra condición espiritual. Y ya que nos damos cuenta de cuál es nuestra condición espiritual, la enseñanza de esta mañana es: sé un sobreviviente. ¿Y ya te diste cuenta cuál es tu estatura espiritual? ¿Estás reconociendo tu nivel espiritual? ¿Cuál es tu reserva espiritual? Bueno, sé un sobreviviente, lucha, haz algo. No en tus propias fuerzas, sino en las fuerzas de aquel que tienes dentro de ti, de tu corazón, al Señor Jesús y al Espíritu Santo, ¿verdad? Así es, estás todavía dispuesto a decir que en medio de las adversidades, en medio de la prueba, estás dispuesto a decir: con todo yo me alegraré en el Señor. Con todo y en medio de todo yo alabaré al Señor, y realmente decir: gracias, Señor, por este horno de aflicción en el que me estás metiendo, porque ahí voy a salir como ese oro refinado, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas aquella vez que andábamos con nuestros niños, los vamos a comprar un helado en una plaza y subimos la escalera eléctrica? ¿Te acuerdas? Y Pablito, su zapatito, su botita, ¿te acuerdas? Se le metió en la orillita de la escalera eléctrica. Qué peligroso, hemos visto tantos accidentes, ¿verdad? De muerte. Y bueno, pues íbamos tranquilamente y entonces él se le atora la bota y voltea a vernos tranquilo. Él es de un espíritu muy tranquilo, pero sin embargo la enseñanza es la siguiente. Él nada más voltea, no se veía muy preocupado, aunque sí estaba preocupado, y nos dice: me atoré. Y volteamos y vemos su pie atorado en la escalera eléctrica y ya nos faltaba muy poco para llegar. Entonces inmediatamente nos preocupamos y yo le intenté sacar el tenis y no pude. Entonces, pero él estaba flojito, tranquilo, no hacía nada, no se movía. Entonces yo agarré con mis fuerzas y le jalé el pie hacia arriba y salió su pie y la bota se quedó ahí adentro. Y ya después pudimos destrabar la bota. Y ya cuando salimos, le digo a mi hijo: Pablito, cuando te veas en una situación de peligro, haz algo para salvar tu propia vida. No te quedes como si nada. Porque yo te estaba sacando el pie y tú no hacías ni fuerza por hacer nada. Tú nada más veías. Haz algo por salvar tu vida. Si yo no viniera contigo, algo debías haber hecho: jalar tu pie, pedir auxilio, gritar ayuda, hacer lo que fuera. Haz algo por salvar tu vida. Esta es una buena lección, una buena ilustración. Hagamos algo por ser sobrevivientes en medio de un mundo que está lleno de tantas y tantas tragedias, de tanta inmoralidad sexual, de tanta corrupción, de tanta mentira, de tanta violencia, de tantas situaciones tristes. Haz algo, sé un sobreviviente en medio de la crisis, que la gente vea en ti la diferencia, que la gente pueda decir: no, hombre, estas personas no se quedan de brazos cruzados. Hay crisis y oran. Están despidiendo al personal y abren sus Biblias. Sí. Pero algo están haciendo, ¿verdad? ¿Algún último comentario que quisieras hacernos a este respecto? Pues un sobreviviente en medio de la crisis y de la prueba y de la tentación, porque también debemos de ser sobrevivientes en medio de la tentación. Claro. Fue José, que él salió corriendo, él fue un sobreviviente. Entonces Dios permitió que fuera tentado
pero también Dios nos está probando. Entonces, en medio de la tentación, en medio de la prueba, sé un sobreviviente. Huye, huye, huye y corre a los pies de Dios, corre a la palabra. No esperes a que venga alguien y como Pablito no hizo nada. Yo creo que mi hijo estaba esperando, pues mis papás que hagan algo. Y a veces así estamos esperando, pues a ver quién viene a salvarnos. No, busca a Dios. Busca a Dios, corre a su palabra, corre delante de Él, terminando este devocional, ve delante de Él y dile: Señor, ya sé qué es lo que tú quieres tratar en mi vida y quiero ser un sobreviviente y estoy dispuesto a darte una respuesta. ¿Se imaginan a José ahí, la mujer desnudándose y él diciendo, pues voy a esperar a que Dios me salve? No, él corrió, él huyó. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, la paz. ¿Se imaginan ustedes? O mejor dicho, también me acuerdo de la vida de Lot. Él es un hombre que estaba en la ciudad equivocada. Estaba con su familia viviendo en un lugar donde no debería de estar viviendo. Y él debió haber corrido desde hace mucho tiempo de esa ciudad donde el sodomismo, ¿verdad?, estaba a todo lo que daba. No corrió. Él literalmente se amoldó, aunque sorprendentemente en Apocalipsis Juan lo menciona como el justo Lot, porque aunque vivió en un mundo de corrupción, él no se corrompió, pero él debió haber huido, él debió haber salido, porque cuando vienen los ángeles del Señor, lo primero que le dicen es: sal de la ciudad porque la vamos a destruir. Él tenía que haber salido y mire, pagó las consecuencias muy caro, porque su esposa evidentemente salió de Sodoma, pero su corazón se quedó ahí. Porque cuando vino el juicio y ella volteó, que representa el extrañar las cosas de atrás, el anhelar, el añorar las cosas del mundo, ¿verdad? Vino un juicio sobre su vida y pasó lo que pasó. Entonces ella no supo ser sobreviviente. Lot fue un sobreviviente con sus hijos. Él corrió al monte, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Sí. Un hombre de Dios dijo: nuestra teología cobra valor solamente cuando sobrevive a los embates del dolor. Y la teología que es verdaderamente sana nos lleva a través del dolor a una experiencia más plena del gozo en Cristo. Solamente así es que podemos experimentar el gozo en el Señor. Pues damos gracias a Dios por esta enseñanza de esta mañana, este devocional maravilloso que el Señor nos ha permitido. Sé un sobreviviente. Dile a tu esposa, ahí a tus hijos: sé un sobreviviente. Mi amor, sé una sobreviviente. Amén. En medio de esta crisis, en medio de las situaciones, en medio de todo lo que estamos viviendo, mi amor, sé una sobreviviente. Seamos sobrevivientes. Familias sobrevivientes. Amén. Y enseñémosle a nuestros hijos a ser sobrevivientes, porque ellos son muy vulnerables. Ellos están muy débiles en su fe todavía cuando son pequeños. Enseñémosle a ser sobrevivientes, ¿sí? En medio de eso, nosotros estamos muy orgullosos, hablando positivamente de nuestro hijo Dani. Él tiene 12 años, es un niñito muy espiritual, y cuando se junta con sus amigos en la escuela y los niños empiezan a hablar con malas palabras y obscenidades, Dani primero los exhorta y les dicen: oye, no tienes por qué hablar de esa forma, podemos hablar sin groserías. Pero los niños no lo hacen, no conocen a Dios. Entonces Dani se aparta de ellos. Él ha sabido ser un sobreviviente. Seamos sobrevivientes. Sé un sobreviviente en tu matrimonio. Si estás pasando por conflictos, por situaciones difíciles, estás a punto del divorcio, tu hogar se ha desintegrado y has perdido los mejores momentos de tu vida, ¿sabes? Sé un sobreviviente. Todavía puedes rescatar tu matrimonio. Todavía puedes rescatar a tu familia. Ora, lee la palabra de Dios, escucha enseñanzas, alaba a Dios, no dejes de reunirte en la congregación. Cuando podamos regresar, busca tu restauración, ve con los líderes y que te den esos manuales de restauración para que te puedan sacar adelante de la crisis en la que estás viviendo. Sé un sobreviviente. Amén. Sí. En la enfermedad, sé un sobreviviente. Amén. Sé un sobreviviente. Quizá el doctor ya te desahució, pero falta lo que Dios diga. Sé un sobreviviente. Ayer me escribía una hermana que para mí es una mujer que glorifica a Dios en medio de la enfermedad,
porque ella está diagnosticada de cáncer, es una chica muy joven, ha pasado por situaciones bien difíciles, quimioterapias, cirugías, y ¿saben una cosa? Siempre su boca está llena de alabanza a Dios. Ayer me mandaba foto y me decía, mire, hermana Pao, pastora, ya me está saliendo mi cabello, y con una sonrisa en su rostro. Esa mujer es una sobreviviente en medio de la enfermedad, y es una gran enfermedad. Entonces, los que están enfermos sean sobrevivientes en medio de la enfermedad. Sí, sí, que tu fe sobreviva, Sí, ¿verdad? sí. Que tu fe sobreviva en medio de la tragedia, en medio del dolor. Se me escapó un versículo bíblico que tenía ahorita en la cabeza. Ayer platicábamos, me escribí un mensaje con el pastor Chuyo Olivares, y después de nuestra conversación y comentar un poquito respecto a algunos puntos, al final me escribió, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Mas el justo por la fe vivirá. Sé un sobreviviente, que tu fe sobreviva en medio de un mundo sin fe, en medio de un mundo de dolor. Sí, que tu fe sobreviva. Eso es lo más importante, porque puedes morir y un día vamos a morir de algo, pero al abrir nuestros ojos estaremos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, y esa será la evidencia de que tuviste una fe que pudo sobrevivir aún en medio de la enfermedad, aún en medio del dolor. ¿Sí? Dios quiere también darte tu sanidad, Dios quiere bendecir, pero sobre todo quiere que tengas una fe sobreviviente, ¿verdad? Sí, aún en medio de la muerte. Ajá. Yo recuerdo el esposo de mi mamá antes de morir, él me decía, Pao, yo estoy seguro y yo ya estoy preparado para estar con el Señor. En sus últimos momentos, sus últimas palabras, había fe, había gozo, había esperanza. Así que tenemos que regocijarnos en todo. Ahora las teologías que se están levantando es que el cristiano no debe de sufrir, no debe de tener escasez, no debe de pasar por momentos de dolor, pero es donde se ha formado nuestro carácter. Así es. ¿Verdad? Amén. Sobrevivir, porque cuando venga el tiempo de la escasez, el tiempo del problema matrimonial, el tiempo de la enfermedad, y tú tienes una teología que dice, yo no debo sufrir, a mí me debe de ir bien. ¿Sabes cuál es tu realidad que te espera? No vas a saber enfrentar el problema, te vas a hundir, te vas a morir, porque vas a decir, entonces todo lo que yo aprendí, ¿dónde quedó? ¿Sí? Entonces, no. El mismo apóstol Pablo fue un sobreviviente a su fe en medio de su enfermedad. 3 veces le pidió al Señor, quítame esta enfermedad, y Dios le dijo, no, Pablo, bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. El propio profeta Isaías murió de una enfermedad. El rey Ezequías estuvo enfermo y Dios le dijo a Isaías, ve con Ezequías y dile que se unte una pomada de higo en su piel. Dios pudo haberle hecho un milagro, pero no, Dios permitió que Ezequías pasara por la prueba de la enfermedad. Pablo, cuando fue a predicar a otra ciudad, no pudo llevar a su compañero Trófimo, dijo, dejé enfermo a Trófimo. ¿No oraría Pablo por él? Claro que oró, por supuesto que oró, pero Dios no lo sanó, Dios no lo levantó. Pero algo sí podemos estar seguros, que Pablo le enseñó a Trófimo a ser un sobreviviente en medio del dolor y de la enfermedad y de la crisis. Así es. Por eso son héroes de la fe que nosotros vemos en Hebreos capítulo 11. Sí. Y si tú quieres ser un héroe de la fe, puedes ser un héroe de la fe, una heroína de la fe. ¿Cómo? Si logras sobrevivir en medio de esta crisis mundial que vivimos, y no solamente de un coronavirus, sino de tantos y tantos virus del pecado que andan por los aires queriéndonos hacer caer cada día. Bueno, pues vamos a terminar con este hermoso devocional, sin antes invitar a todos aquellos que quieran rendir su vida a Jesucristo. Esto es bien importante, esto le hemos entendido que es lo más importante de todo. Si tú eres una persona que hoy francamente dices, yo no soy un sobreviviente porque ni siquiera tengo a Jesús en mi corazón, yo te invito a que le recibas, a que vengas a Él en arrepentimiento y fe, y que le pidas al Señor de todo tu corazón que te haga uno de sus hijos para que puedas sobrevivir en medio
de las situaciones más difíciles de tu vida. Si quieres aceptar a Jesús en tu corazón y permitirle que Él entre a tu vida, a veces pensamos aceptar a Jesús cuando la Biblia dice que más bien Él es el que nos aceptó a nosotros. O mejor dicho, si tú quieres rendirle tu corazón a Jesús, si tú quieres abrirle tu corazón para que Él entre, bueno, hazlo y acompáñame a través de esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que mi maldad me separa de ti y que no he logrado sobrevivir a los problemas en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, o si es la enfermedad o cualquier otra situación, porque no te tengo en mi corazón. Pero hoy te abro mi corazón y me rindo delante de ti, confieso mis pecados delante de ti y te pido por favor que me perdones, que no me tomes en cuenta ninguno de ellos, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Por tu gracia y por tu amor me permitas la obra del nacer de nuevo para ser una nueva persona, un nuevo hombre y una nueva mujer. Señor, te doy muchas gracias porque yo sé que me escuchas, porque lo he hecho de todo mi corazón. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que haya una transformación en mi mente, en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu, en cada área de mi vida. Señor, tu Espíritu Santo me va a ayudar, pero yo también tendré que hacer lo que esté de mi parte. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora vamos a orar por la iglesia y vamos a entregarle al Señor este día miércoles. Que el Señor lo bendiga, que el Señor nos guarde y que el Señor nos dé la fuerza para ser esos sobrevivientes. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos y venimos delante de ti rogándote desde lo más profundo de nuestro corazón, pidiéndote que nos ayudes. Queremos ser esos sobrevivientes en Señor. fe, Señor, y que en medio de la prueba, Padre, podamos estar confiados en ti y que reconozcamos, Señor, nuestra vulnerabilidad, que reconozcamos, Señor, que nosotros solos no podemos, que dependemos de ti, que reconozcamos que necesitamos de tu ayuda, de tu auxilio, Señor, que quitamos todo orgullo, todo prejuicio de nuestra mente, de nuestro corazón. Amén, y que, Señor, estemos dispuestos a que tú trabajes en esas áreas que han salido a relucir en medio de la prueba, ya sea en nuestro carácter, en el orgullo, en nuestros temores, en la ansiedad, en el miedo. Amén, Señor, quizá en la duda, Padre, en todo esto que tú nos muestras a través de las pruebas. Señor, queremos crecer, queremos alcanzar la estatura del varón perfecto cuando estemos delante de ti, Señor. Queremos ser aprobados por ti, Padre, y solo eso lo vamos a lograr si somos sobrevivientes confiando en ti. Señor, que nuestra esperanza esté puesta solamente en ti, porque sabemos que en ti hay misericordia y porque sabemos que en ti hay abundante redención. Ayúdanos, por favor, gracias, Señor, Padre. Te lo rogamos. Amén, Señor, gracias. Te entregamos nuestro día, Padre, para que le bendigas, nos guardes, nos protejas, Señor. Te pedimos que sanes todo cuerpo enfermo que esté en sus hogares o en la cama de algún hospital. Señor, envía tu palabra y sánalos conforme a tus promesas y a tus misericordias. Levanta al enfermo, Padre, dale salud, dale tranquilidad, dale paz, Señor. Quita todo dolor de su cuerpo físico, quita sobrenaturalmente, Señor, con tu poder y tu gracia, toda enfermedad, Señor. Y aún si tú estás trabajando el carácter y el crecimiento espiritual por medio de una tribulación o de una enfermedad, gracias, Señor. Fortalece a mis hermanos en el tiempo de la enfermedad, en el momento de la tribulación, que podamos ser sobrevivientes en medio del dolor, en medio de los problemas, en medio de la crisis nacional y mundial, en medio de una crisis económica, en medio de una crisis familiar, que podamos, Señor, con la fuerza de tu Espíritu Santo, ser sobrevivientes. Gracias, Señor, te damos y te entregamos este día, Padre, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bueno, gracias a Dios hemos terminado con este devocional. Agradecemos, como siempre, que nos escriban y que estén al pendiente para ser edificados. Y voy a leer rápidamente algunos comentarios. Israel González: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:16. Amén
Berenice Sánchez dice, hermanos míos, tened... bueno, sí, es otro versículo, pensé que era el mismo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Gracias a Dios, dice Mario Hernández Villarreal, le damos por su vida, amados hermanos, que Dios siga usando sus vidas en su ministerio. Gracias, hermano Mario. Hermana Rael dice, es que no se abre aquí, dice, de que se les escondiera de la gente la crisis hoy. Dice, los discípulos de Jesús fueron enviados al mundo para dar a conocer la verdad. Juan 17:18. Al hacer esto, sirvieron como la luz del mundo, dejando que la luz de la verdad brillara para que los hombres vieran cómo la verdad de Dios afecta para bien la vida de la gente. Seamos sobrevivientes para la gloria de Dios. Amén. Amén, hermana Rael. Gloria a Dios. Elsa González Rodal dice, gracias hermanos pastores por la palabra y por su vida, aunque yo tengo algunos meses congregándome con ustedes, les amo. Gracias, hermana. También te amamos en Cristo Jesús. Bueno, Jesús nos dijo que en este mundo tendríamos aflicción, dice Hernández Vázquez Olga Lidia, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Esa es la promesa, a pesar de todo lo que nos sucede o sucede al final, está la victoria que Cristo nos da con poder y su gracia. Amén. Amén. Bueno, voy a leer este último comentario. Hermana Dulce Idalia Hernández, aunque Él nos quitara la vida, aún en Él esperaremos, dice Job, que nuestro amor a Dios y nuestra fe sea así. Amén. Bueno, pues vamos a terminar hasta aquí. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Les recuerdo, hoy tienen una cita con mi esposa. A las 7 de la noche nos vemos. Entre amigas, a las 7 de la noche. Corra la voz y que Dios les bendiga y les dé un bonito miércoles lleno de gracia. Bendiciones. Bendiciones.